Y hasta ahora ya nos acompaña Carlos Oñay de la Bastida, es candidato por el partido político Fuerza Ecuador Fe, lista 10, tiene 64 años de edad, guayaquileño, fue candidato presidencial en el 2006 y en el 2009. Tiene una maestría en Administración de Empresas de una universidad de Gran Bretaña, entre otros títulos. Quiero darle la bienvenida, ingeniero, gracias por estar con nosotros esta mañana. Liz, un placer estar aquí, un placer saludarla y a todos los televidentes de Teleamazonas. Muchas gracias. Este es su tercer intento por llegar a la presidencia de la República, el penúltimo fue en el 2009 y la situación ha variado bastante. Hay una situación económica muy compleja y quiero empezar analizando uno de esos temas propuestos en torno al manejo económico. Usted dice, empezar desde un presupuesto base cero, pero en caso de asumir la presidencia usted ya recibe un presupuesto. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Trabajar paralelamente con el que ya está mientras va creando este presupuesto que usted lo ha denominado como base cero? Sí, o sea, mi segundo decreto será ordenar a todas las instituciones del Estado presupuestar nuevamente. Esta es una nueva planificación. Claro, tenemos un presupuesto aprobado por el gobierno actual y vamos a tener que empezar con eso, pero de inmediato nosotros lo vamos a cambiar. Pero eso le va a tomar tiempo. Sí, por eso he hablado de un año, que en un año vamos a eliminar el déficit de 9.000 millones de dólares aproximadamente. O sea, el gobierno nos da unas cifras que yo no las creo. Nos dijeron que el déficit era entre 8.000 y 9.000 millones de dólares y que iba a crecer a 16.000 millones de dólares, que eso lo entiendo porque en tiempo de pandemia han cerrado negocios, etcétera. Lo que no entiendo es que hayan reducido el déficit, porque quisiera que me digan cómo, porque Estados Unidos, Gran Bretaña, todo el mundo debería seguir pues la fórmula mágica del gobierno de Moreno para reducir déficit en tiempo de pandemia. Pero usted dice, hacer un presupuesto cero donde se disminuya el 30% correspondiente a coimas y a los sobreprecios que hay. Pero eso no está escrito dentro de un presupuesto. ¿Cómo usted va a poder detectar el porcentaje o los sobreprecios que usted menciona y por qué habla de una certeza de un 30% de coimas? Mínimo, porque, a ver, 30% es generalizado. Todo el mundo habla de eso y eso hablamos de un año. La coima viene siendo incorporada continuamente, no solamente en el año 2020, sino en los años anteriores y décadas anteriores. Se ha presupuestado mal y yo sé que está mal, entonces tengo que presupuestar bien, porque es un nuevo gobierno. Yo tengo que hacer lo que es correcto. Lo incorrecto sería continuar con un engaño a la nación y con una estafa dentro del presupuesto. Pero ¿y cómo disminuir los sobreprecios si no tiene una constancia de que realmente lo haya? Bueno, de coima hablamos cuando sabemos que hay ciertos intermediarios interesados dentro del gobierno que ayudan a ciertas compañías y que se cobra un 30%. El sobreprecio es otra cosa. En el sobreprecio habrán otros individuos interesados que se llevan, digamos, bastante. ¿Pero qué va a hacer? ¿Revisar cada uno de los contratos que estén vigentes? Totalmente. Para eso les pagamos a los servidores públicos. Para eso es que yo les estoy diciendo que les garantizo que se van a quedar en sus puestos de trabajo. O sea, no quiero yo aquí gente ineficiente, quiero gente que me ayude a resolver el problema. Por eso, a cambio, les doy la garantía de su puesto de trabajo a cambio de eficiencia. Para mí eficiencia es cero corrupción. El corrupto se va a ir a la cárcel. Lo botamos del trabajo. Antes de entrar a eso, ingeniero, ¿cómo va a ser entonces también para dar paso a una reducción del gasto público cuando se habla de mantener las instituciones y mantener al personal, a los funcionarios que hoy están ahí y siempre se viene hablando de la necesidad de una reducción del gasto público? Sí, a ver, mire, si yo los despido, tengo que indemnizarlos. El gobierno no tiene plata, el Estado ecuatoriano está sin plata para pagar por las indemnizaciones que serían de decenas de miles de millones de dólares si es que quiero votar a la mitad, por decir algo, de los empleados públicos, que algunos dicen eso drásticamente. Hay que contabilizar todo. Así que no hay plata para indemnizarlos. Para mí es mejor mantenerlos en el trabajo y pedirles eficiencia. Los deficientes se van a ir. Ahora, y se van a ir a la cárcel los corruptos. Ahora, ¿cómo vamos a detectar? Mire, la corrupción administrativa empieza con las bases. Hacen unas bases específicamente para favorecer a ciertas compañías con las cuales ellos tienen cierto tipo de arreglo. Por ejemplo, yo le hablo de experiencia, o sea, esto no es de memoria ni de los libros, pero yo trabajé como miembro del Consejo de Administración de Petroecuador. Veía que se invitaba a empresas disque internacionales en el Extra, en el Universo, en el Comercio, por favor. O sea, yo le pregunté al que era en ese entonces director de Comercio Exterior, oye, ¿usted nunca ha escuchado que existe el Financial Times, Herald Tribune? No ha escuchado de eso. ¿Por qué no los invita? Y no los invitaban.
Bueno, pero más allá o sea, no ponían las invitaciones en sus periódicos. Ahora, pero usted habla también de una lucha contra la corrupción, me lo ha mencionado 2 veces en lo que va de la entrevista, y ante eso usted incluso habla de endurecer penas, de dar paso a una cadena perpetua, pero no puede llegar a ser un ofrecimiento demagógico considerando lo que rige en el país. El COIP da hasta 40 años de prisión como máxima sanción. Para ir a un endurecimiento de penas se requiere del apoyo de la Asamblea, y por otra parte la cadena perpetua pues no es algo que esté contemplado en el Ecuador. Sí. No forma parte de nuestra institucionalización. Sí, usted tiene razón. Entonces, ¿cómo concretar un ofrecimiento no es que yo cojo y ese? decreto eso, no. Yo le voy a consultar al pueblo ecuatoriano si es que la Asamblea no pasa lo que yo estoy solicitando, porque esto lo solicita el pueblo ecuatoriano. Yo lo he leído, yo lo sé. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano va a apoyar la idea de de endurecer las penas e introducir la cadena perpetua. Es el pueblo ecuatoriano el que me va a dar la autorización si no la da la Asamblea. Y usted dice incluso los ladrones de cuello blanco, en su plan de gobierno también lo menciona, y eso más allá de que pudieran llegar a ser coidearios de su partido, funcionarios de gobierno. Cualquiera. Aquí, o sea, el delincuente de cuello blanco está en todos los partidos políticos, está en todas las instancias. O sea, yo no puedo hacer diferenciación. Aquí la ley va a ser la ley para todos. Yo personalmente, como presidente, no voy a meter las manos en la justicia, voy a ser muy respetuoso de la independencia de los poderes, el poder económico separado, perdón, el poder ejecutivo separado del poder judicial e independiente del poder legislativo. Muy sencillo. Eso es la democracia, así la entiendo yo y así la voy a ejecutar. Ahora, y usted se opone a las privatizaciones. Usted más bien dice fortalecer las empresas del Estado que hoy están por el suelo. ¿Cuáles pudieran ser esas a las que va a volver bollantes como es su ofrecimiento dentro del plan de gobierno? Todas las que existen. Hay un sinnúmero de compañías que se inventaron. Algunas la administración de Moreno las ha eliminado. Por ejemplo, Tamex está quebrada, básicamente. ¿Por qué? Pero no es más complejo volverlas bollantes que quizás prescindir de esas empresas que por algo, pues, no están siendo rentables. Bueno, por ejemplo, sí, puede ser que usted tenga razón en ciertos casos. Antes de ejecutar algo, tengo que hacer el análisis de cuáles son las compañías que valen la pena que nosotros las levantemos, cuáles serán cerradas. Pero la intención básica es de levantar todas las empresas del Estado. Tengo gente. Voy a tener más, tengo más que suficiente. Los voy a poner a trabajar y los voy a poner a trabajar eficientemente. No les estoy garantizando el puesto de trabajo para calentar el puesto y ganar un sueldo. No, se van a ganar el sueldo conmigo. Mire, yo soy administrador de empresas y mi experiencia mayor ha sido en el ámbito internacional. Tengo experiencia también del sector público en Ecuador. Es que lo conozco. Un administrador de empresas que no pueda levantar empresas que estén en el suelo, pues no es administrador de empresas. ¿Pero y por qué se opone a la privatización como vía para poder obtener recursos acá en el país? Porque los recursos van a ser ínfimos. O sea, las empresas no valen, no sirven. Estos gobiernos ineficientes y corruptos se han encargado de tirarlas al suelo para vendérselas entre ellos mismos. Y también las buenas, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Si yo fuese el presidente de la República, el Banco del Pacífico, si yo necesito venderlo como necesita el señor Moreno, entonces la pongo en una oferta internacional para que vengan acá cualquier banco. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation podría estar interesado. Podría estar interesado el Banco de América. ¿Por qué nosotros queremos favorecer aquí a los bancos nacionales que son ineficientes? Pero, por ejemplo, ayer justamente se anunciaba que dentro de este marco que hay para que el DFC de Estados Unidos dé al Ecuador, otorgue al Ecuador 3.500 millones de dólares, se podría llevar a cabo la monetización de 5 empresas, entre esas el campo petrolero Sasha, Sopladora, Coca-Cola Sinclair, se habla de CNT. Eso de ahí ya se ejecutaría dentro de este gobierno y a usted le correspondería, en caso de llegar a la presidencia, recibir eso ya estructurado. ¿Qué haría en ese caso? No necesariamente. Yo tengo que decirle al señor Moreno que yo voy a revisar eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere hacer? Entregar Sasha o Sacha. Yo lo que digo es todo lo contrario. En lugar de dar a empresas extranjeras nuestras reservas, quiero que las empresas extranjeras encuentren nuevas reservas en Ecuador. Pero y yo los invito a ellos. ¿Cómo se obtienen los recursos entonces, por ejemplo? Porque con los recursos que van a ingresar se prevé incluso pagar deuda que hoy por hoy es cara, como por ejemplo
la deuda con China y liberar así el petróleo que tenemos comprometido hasta... Muy sencillo, en mi gobierno yo no voy a robar y no va a robar nadie, entonces va a haber plata. No hay plata porque se la roban. Eso es sencillo y eso es lo que yo voy a eliminar. Hablo de eliminar la coima en el presupuesto, los corruptos se van a ir despedidos y se van a ir a la cárcel. Yo voy a poner el ejemplo y va a ver que sí alcanza. Entonces, que no hay plata porque la pandemia, eso no es cierto. Yo he venido hablando de crisis desde el año 2014. Está documentado en www.desdemitrinchera.com. Revísenlo, que desde el año 2008 yo le advertí al gobierno anterior que si presupuestaban como estaban presupuestando, ellos iban a incrementar los impuestos, que iban a incrementar la deuda, que iban a eliminar los subsidios, que iban a privatizar y finalmente desdolarizar. Y todo se está cumpliendo y quieren desdolarizar. El candidato Pero de siempre ellos, se ha hablado de fortalecer la dolarización en el actual gobierno. Usted dice el candidato entonces del gobierno anterior. Sí, del gobierno anterior y que ha dicho que va a desdolarizar. Pero ha dicho que él va a fortalecer la dolarización. Ahora, pues inicialmente no, ya porque por las críticas y todo lo demás. Pero recuerde que el señor Correa hablaba de la nueva arquitectura financiera. Eso significaba adoptar una moneda regional, es decir, quitar el dólar. Así que no hay por dónde mentir. Todo está documentado y yo le hice un seguimiento al gobierno anterior que nadie lo hizo. Yo lo hice por unos 9 años siquiera. Quiero agradecerle que haya estado, ingeniero, con nosotros esta mañana, dándonos más detalles de algunos de los puntos que están en su plan de gobierno. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y gracias a usted por permitirme explicarlo, pero el presupuesto base cero va a eliminar el déficit completamente, que es el principal problema que tenemos para poder reducir nuestra deuda, y después, en el segundo año, sí voy a revisar los impuestos porque hay muchos en Ecuador que algunos necesitarán ser reducidos y otros eliminados, por ejemplo, como el impuesto a la salida de capitales. Porque si me preguntan, tengo que aclarar, el gobierno es de 4 años. En el primer año, mi prioridad es lo que hemos hablado, pero posteriormente, dar el impulso para que los ciudadanos puedan crear empleo, para que las empresas puedan crecer, eso, y además el impulso a la industria de la construcción, de la que podremos hablar en cualquier otro momento. Así será. Muchísimas gracias por habernos acompañado.